Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos aquí a mis redes sociales. Yo soy Mario Pentón, me acompaña Juan Antonio Blanco de Cuba Siglo XXI. Hoy vamos a hablar sobre el incremento de la inseguridad en Cuba, porque el think tank Cuba Siglo XXI acaba de publicar un nuevo informe, un informe sobre los crímenes en la Cuba del 2024, informe sobre inseguridad ciudadana. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás tú, Mario? Muy bien, muy bien. Estuve hojeando el informe realmente bastante abarcador y esto es que solo lo que vemos, ¿no? Que es la punta del iceberg. Sí, porque el problema está en que como Cuba es una sociedad cerrada, una sociedad opaca, es muy difícil acceder a los datos reales. Los datos reales se supone en alguna medida que los tenga la policía. Yo diría que tampoco la policía los tiene porque cuando la gente no siente que la policía es eficaz, ni siquiera se molesta por reportar los delitos y trata de o asimilarlos o de buscar por sí mismo a los que cometieron el delito. Entonces, esto que nosotros hacemos es una triangulación de los datos oficiales que da la policía, que da el Estado, que salen en la prensa oficial, los datos de la prensa independiente y de los observatorios independientes, como el Observatorio de Feminicidio y de Abuso de Género, como es Alatensa, y de lo que nosotros mismos en el terreno podemos recoger. Entonces, triangulando esas tres estadísticas, es que podemos dar un aproximado de lo que sucede. Pero nuestra, digamos, premisa es que nuestras cifras están por debajo, nunca por arriba, sino por debajo de la realidad. Definitivamente vamos a ver algunas de estas cifras. Por favor, explícanos un poco de este gráfico que han presentado. Bueno, básicamente si tú comparas el primer semestre del año actual con el primer semestre del año anterior, hubo un 152% de incremento de todos los tipos de delitos. Hubo, por ejemplo, eh, más crímenes, o sea, hubo más crímenes, más violaciones a domicilio, más agresiones a personas que en todo el periodo anterior. En total, se habían reportado 649 crímenes en el año 23, pero cuando tú comparas el primer semestre con el primer semestre de este año, y aquí es a donde vamos, hay un incremento considerable, un incremento de un 152%. Y es esa tendencia, más que los números absolutos, la que es realmente preocupante. Porque si tú puedes decir, bueno, más crímenes y más asaltos y más asesinatos ocurren en México, por poner un país Ujú. latinoamericano. Bueno, ok, pero también la Ciudad de México solamente tiene 20 millones de habitantes. Nosotros nos hemos quedado por debajo de 8 millones de habitantes después de este éxodo. Y al mismo tiempo estamos viendo que lo que se está, lo que la sociedad es testigo, no es de que disminuyen los delitos con el éxodo, no, han aumentado los delitos con este éxodo. Entonces, nos estamos quedando con los delincuentes, nos estamos quedando con lo peor de la sociedad cubana. ¿Qué significan estos números? Lo terrible es que, de nuevo, siendo una sociedad cerrada, estos no son discusiones que se puedan tener abierta, transparentemente, de forma franca, entre todos los que tienen que ver con esto. O sea, las víctimas, los agentes supuestamente agentes del orden, la sociedad civil. No se puede porque simplemente no se propicia que haya transparencia y no se propicia ese tipo de conversación. Lo que nosotros tratamos de hacer, recogiendo todos estos datos y proyectándolos como tendencia de la sociedad cubana, es precisamente presionar para que este diálogo tenga lugar, porque hace falta que este diálogo tenga lugar. Ahora, algunas zonas del país que hayan identificado como más proclives a esto, a esta violencia, a estos delitos, aunque tengo entendido que está generalizado y aprovecho y les pido a todos los que nos están viendo en este momento que nos pueden contar, ¿no? A través de las redes sociales lo que han estado viviendo. Yo tengo entendido y sigo a mucha gente dentro de Cuba, hablo todos los días con mucha gente dentro de Cuba. Hay un incremento exponencial de la droga, el famoso químico
y quienes viven en La Habana pues lo conocen bien. También el tema de los robos y el tema de la violencia, ¿no? Con armas blancas y demás. Está el tema además de la organización de la delincuencia, o sea, lo que normalmente se llama criminalidad organizada, ¿no? O crimen organizado. Si vamos a ser justos, en Cuba la mayor expresión del crimen organizado es la oligarquía y su instrumento, que es Gaesa. Esos son los que han defalcado el país, los que se le han robado a la salud pública en los últimos años 70.000 millones de dólares. Comparar eso con lo que se han robado en una MIPYME o lo que se han robado en una casa es realmente una desproporción gigantesca. Sin embargo, de nuevo, nosotros, como tú bien sabes, le damos seguimiento a ese tipo de delincuencia organizada a nivel oligárquico, con muchos informes que venimos sacando sobre las actividades de Gaesa. Pero tenemos también que dedicar una parte de nuestra atención al surgimiento de crimen organizado a nivel de calle, a nivel de barrio, a nivel de pandillas juveniles que comienzan a tener una identidad, a hacer cultos para poder cultos rituales para poder pertenecer a la pandilla. Y a todo esto hay que agregar también de que se ha venido generando, y esto es un factor que influye, dos cosas. Una cultura de la delincuencia que se expresa en una corriente cultural. Yo no estoy condenando un género cultural, no estoy diciendo que el género de música urbana es delincuencial, pero dentro del género de música urbana, por poner un ejemplo, hay una corriente de canciones que son dedicadas virtualmente a al elogio a la violencia. O sea, eso Una yo oda a la delincuencia. efectivamente, o sea, tú no puedes decir, por ejemplo, que las rancheras en México son una expresión cultural delincuencial, porque hay rancheras desde época inmemorial. Ahora, hay la el fenómeno de los El narcorrancheros, narcocorrido. de los narcocorridos, eso es un fenómeno específico. Y nosotros estamos viendo de que dentro del reggaetón, dentro de otras manifestaciones artísticas, están surgiendo artistas que están explotando ese lado delincuencial para atraer a su propio público. Y eso De hecho, genera... discúlpeme que te interrumpa, de hecho hay algunos que no salen de la prisión, o sea, salen de la prisión y regresan, salen de la prisión y regresan. Aquí mismo en el sur de la Florida los tenemos. No vamos a mencionar nombres, pero todos sabemos quiénes son los posibles ejemplos de lo que tú estás mencionando. Entonces, eso por una parte es un factor preocupante que está incidiendo también en llevar, sobre todo a los jóvenes, a actividades delincuenciales. Y el otro es que con qué legitimidad puede un Estado que convoca a los ciudadanos a salir a la calle con cabilla, con palos, a reprimir a mujeres, a viejitas, a niños porque tengan una opinión disidente del gobierno. ¿Con qué, después que tú has normalizado la violencia, que tú has dicho, esa es la violencia buena, porque es la que me defiende a mí, cómo tú vas a condenar la violencia mala? ¿Cómo te enfrentas al delincuente que le metió una puñalada a alguien en un parque y que te va a decir, pero oye, ustedes le metieron un tiro por la espalda a un joven en la Guinera? A Diuber Laurencio, claro. Entonces, estás con esa contradicción también en que la autoridad no lo es tanto en la medida en que ha sido precisamente la que ha propiciado la normalización de todos estos fenómenos de violencia social. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el robo, ¿no? Muchas veces escuchamos esto de que en Cuba robar no es robar, sino luchar y resolver y tratar de vivir. Pero luego esos patrones aprendidos se repiten y ya luego ves a personas que terminan haciendo robo en sociedades democráticas, donde han llegado como refugiados. Y es porque culturalmente se ha aprendido a robar, porque claro, como el Estado es el mayor ladrón que te roba todo, incluyendo la libertad, pues entonces se repite socialmente esto. No, yo te puedo dar un ejemplo simpático que me contó a mí un diplomático europeo. El hombre llegó a Cuba, tenía que esperar en un hotel hasta que le asignaran una casa, finalmente le asignaron la casa,
y él tenía un patio, un jardín, ¿no? Detrás de la casa, y quería cercarlo porque mucha gente pasaba por ahí y qué sé yo. Y entonces el jardinero, que era un empleado de ¿cómo se llama? Acorec, que se lo situaron al hombre, fíjate, un empleado seleccionado por el Estado, ojo. El empleado le dice, eso yo se lo puedo resolver, don fulano. Y dice, bueno, está bien, si tú encuentras una cerca, tráela y la ponemos y yo te pago. Y el tipo se apareció con una cerca Pirle, le cercó todo el patio. Y entonces aquel hombre asombrado dice, ¿cómo es posible que tú pudiste resolver en 24 horas lo que el Estado le vengo diciendo que me lo dé y no me lo ha dado en 6 meses? Y dice, no, porque esto estaba tirado en una construcción en tal lado. Y dice, no, espérate, que eso le pertenece a alguien. Y dice, no. Fíjate la lógica, le dice el jardinero. Dice, a ver, ¿esta casa es suya, don fulano? Y dice, no, ¿a quién pertenece esta casa? Al Estado cubano. ¿Aquella construcción es de alguien? No, ¿a quién pertenece? Al Estado cubano. Dice, bueno, yo no he robado nada, yo he relocalizado recursos, he cambiado los recursos de un lugar. Entonces, parece simpático, pero detrás de eso hay otro impacto que tuvo la sociedad comunista en Cuba, que es disolver el concepto de propiedad privada, que los muchachos iban a la escuela al campo y le cogían de la mochila a otro lo que le hiciera falta, el jabón, la chancleta, porque bueno, no hay propiedad privada, aquí todo es de todo. Y entonces eso ahora es un problema cultural también que está conspirando en esta sociedad en la que ya no hay los recursos de antes y donde hay una casi consigna de sálvese que pueda, sálvese que pueda, donde nadie respeta la propiedad del otro, es un poco problemático, y donde además de eso la autoridad es la que más roba y la autoridad es la que más ejerce violencia a nivel nacional, deja de ser autoridad. Ok, bueno, pues nos vamos a mantener bien pendientes, Juan Antonio. Gracias por este acercamiento. Yo creo que en la prensa independiente y lo que cubrimos todos los días refleja muy bien esta grave crisis que vive el país, y una de las aristas es la de la violencia. Gracias mil, excelente noche para ti y para todos los que nos están viendo, y por favor, no se olvide de seguirnos en todas las redes sociales. Por supuesto, aquí seguiremos cubriendo todo lo que pasa en Cuba y también los asuntos cubanoamericanos aquí en el sur de la Florida. Excelente noche. Muchas gracias, para ti también. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.